tener la palabra próximamente. Os la presento mientras hacen estos ajustes técnicos. Ángela Fernández Rodríguez, directora del Equipo Regional de Atención a las Necesidades Especiales de Atención Educativa de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Es orientadora, doctora en Psicología, fue la primera jefe del Servicio de Orientación en la Consejería de Educación y creó la Unidad de Altas Capacidades, catedrática de Orientación Educativa, coordina esta Unidad de Altas Capacidades en Asturias desde hace más de 10 años. Nos decía ya que había conocido a unos cuantos alumnos y alumnas, unos cuantos, 2000 son unos cuantos, ¿sí? O más de 2000 son unos cuantos. Y ha impartido numerosos cursos y ponencias, con nosotros muchas veces está, cosa que le agradecemos. Y sin más, Ángela va a hablarnos de fortalezas y debilidades de las altas capacidades en el contexto escolar. Yo te dejo donde tú quieras. Así me estiro. Bueno, en principio, con la introducción que nos ha hecho Loli, yo lo que quiero reseñar es que en general lo más importante es conocerlos y entre todos los profesionales ayudar a hacer un camino para estos chicos adecuado. Yo quiero quedarme con lo positivo. Yo soy también doctora en psicología, especialidad clínica, pero a veces tendemos a solo ver los aspectos negativos. Y yo quiero reseñar sobre todo también sus fortalezas. Entonces mi exposición será un poco resaltar que a veces es difícil detectarlos, porque a veces ellos quieren pasar desapercibidos. Por otra parte, pues eso, exponer también pues, X avances que se han hecho en todos los campos. Yo me voy a centrar sobre todo al ámbito educativo, que es al que pertenezco, y decir que la norma ha sido a veces una dificultad también, porque ya es incorrecto. Desde el 95, el Ministerio de Educación sacó un Real Decreto, que es la primera vez que menciona este ámbito, pero lo llama el tema sobredotación. Es un primer problema. Hemos vivido muchísimos años partiendo de un concepto que era como más restrictivo, porque como veremos, la sobredotación es como una tipología dentro de la alta capacidad, que es una población en torno al 1%. Cuando alta capacidad estamos hablando de un abanico entre el 10% de la población. Ahora tenemos una norma que lo que sí que nos dice es que es un alumnado que tiene unas necesidades. En este caso, yo cuando hablo con gente que no pertenece a educación, pues las terminologías, lo de NEAE. A mí, me llaman de todo, como equipo NEAE, NEAE. Bueno, simplemente nos dice que esos niños y niñas tienen unas necesidades en el contexto escolar, que hay unos profesionales, que somos los servicios de orientación, en colaboración con el profesorado, que tenemos que detectar con sus características qué necesidades educativas en ese contexto escolar presentan o pueden presentar, y para los cuales hay unas medidas singulares, como es el enriquecimiento, ampliación y la flexibilización. Primer dificultad, pero ya no en el ámbito educativo, sino en el ámbito social, y pasa en todos los países, no en Asturias, no en España, siempre. Curiosamente, una vez mirando otra cosa con un hermano mío, que es geólogo, que no tiene nada que ver, pues estábamos viendo el síndrome de Procusto. No sé si les suena, pues es algo que es de la mitología griega y viene a decir que en general, cuando hay alguien que no encaja por lo que sea, la sociedad en general lo tendemos a meter como en un cuadradito, y todo lo que sobresalga por arriba o por abajo, fuera de lo que entre comillas la normalidad, pues lo terminamos haciendo como singular o diferente y terminamos podando. Eso hace que se genere una serie de falsos estereotipos y perjuicios, pero no solo en el contexto escolar, en el contexto social. Bueno, mitos, como antes se mencionó, pues desde los medios de comunicación, desde los propios profesionales que trabajamos con la alta capacidad. Hay pseudoprofesionales que terminan vendiendo, y lo digo desde el cariño y que yo también soy profesional de la psicología. Pues a veces pues solo vemos, insisto,
un cierto sesgo de toda la serie de dificultades que pueden presentar, Como veremos luego, es una parte, las dificultades es una excepción, no es la norma dentro de la alta capacidad. Y luego, pues, ¿qué hace? Que las familias, el profesorado, que igual, bueno, de hecho hoy hay personas de educación que tenemos que seguir formándonos, desde luego, pero hace que pues, las familias tengan unos ciertos miedos. Yo hace poco estuve con una familia y cuando le estábamos comentando que su hija afortunadamente presentaba estas características de ese potencial, pues decía la madre, ay, por Dios, no me digas. Claro, se ve como un problema. Pues no, nada más lejos, es una suerte. Y yo quiero reivindicar que es una suerte, es un potencial, es una ventana a tener un futuro muy bueno, cosa que otros niños por abajo, como decía Loli, de la curva de teniendo en cuenta la capacidad, tienen otras dificultades que con estimulación y demás, pero van a seguir teniendo esas dificultades. Bueno, por todo ello, al final, ¿qué hace? Que la detección ya sea una dificultad por esos estereotipos culturales. Otro tema que he detectado, y hay estudios, hay muchísimas diferencias, como siempre se han dado, entre los niños y las niñas, pero en alta capacidad también. Las niñas, además, pasan más desapercibidas y sí que tienen, a lo largo de su recorrido escolar, pues ciertas etapas que hace que doblemente tengan ciertas dificultades personales, como decía Loli, a veces de sentir que no encajan, aunque se sabe que son brillantes, que son las que tienen mejor expediente escolar, que logran mejores accesos a la universidad y además, pero esas autoexigencias a veces les juegan una mala pasada. Lo que os decía, las miedos de las familias. Normalmente, yo siempre lo digo a otros profesionales de la orientación, ¿qué pensáis? ¿Que las familias están encantadas de la vida? Pues no, mi experiencia es que tienen muchísimos miedos. ¿Por qué? Porque la sociedad en general empezamos a decir, uy, alta capacidad, oh, todos tienen dificultades, hay acoso. Como diré luego, espero. Pues ahora. Bueno, no sé si les suena, Roberto Colón Marañón, catedrático de Psicología Diferencial de la Autónoma, pues en este ámbito nos dice que los casos de niños diagnosticados con alta capacidad que no se adaptan es una excepción, no es una norma, es una excepción, es lo que quiero reseñar. Existen estudios epidemiológicos que nos dicen que teniendo en cuenta la población escolar, yo hablo de población escolar todo el rato, en general, lejos de ser los que presentan esas dificultades, abandonan 3 veces menos el sistema educativo, o sea, es decir, tienen menos fracaso escolar y solo supone que, lógicamente, como nos decía Juan, el psicólogo, yo también, pues hay niños o niñas que siempre, pero no por la alta capacidad singularmente, sino que pueden presentar dificultades relacionales, sociales o emocionales. Y esos niños son los que acuden a consultas y, lógicamente, ciertos estudios se hacen a base de esa población que acude a esos servicios especializados. Yo hablo de datos de Asturias. Como veremos luego, que os reseñaré, Asturias tenemos en contexto escolar detectados en torno a 3.200 niños o niñas o chicos y chicas de alta capacidad. Y con dificultades supone un 1%, es decir, que ya es mucho. Quiero decir, cualquiera que presente cualquier dificultad tenemos que luchar y ayudarles. Pero estamos hablando de en torno a 32 niños o niñas de alta capacidad, o si cogemos entre el 1 y el 2%, 64 niños de 3.200. ¿Vale? Con todo ello, lógicamente pueden presentar dificultades, pero como las puede presentar cualquier otro niño o niña sin tener otra variable de alta capacidad. ¿Y qué pasa? Que eso, lo digo en negativo, puede que esté haciendo y generando un impacto negativo sobre esos niños y niñas y sobre sus familias, esos miedos que comentaba. Lógicamente, ¿qué pasa? Que es un colectivo sumamente heterogéneo. Como nos decía Loli, presentan un potencial. Estamos hablando en torno a un 10% de la población. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos niños o niñas pues no están detectados ni valorados
Aunque sea psicóloga, prefiero no mencionar la palabra de diagnosticados. En contexto escolar valoramos necesidades. Entonces, unas características son globales, pero son muy generales. Pero luego, ¿qué es lo difícil? Adaptar esas características a las peculiaridades de cada niño o niña o de cada persona. Y entonces, lógicamente, el reto para el sistema educativo es dar una respuesta educativa adaptada a cada niño o cada niña, incluidos los de altas capacidades. Y eso es un gran reto. Yo lo explico como con una metáfora, cuando son niños, en esa línea que nos decía Loli, yo sí creo que hay que decirles que presentan ese potencial, que tienen tales características, precisamente para que se vayan conociendo y saber por qué pueden sentir X situaciones que efectivamente a mí me cuentan los niños, qué es lo que más me gusta de mi trabajo, lo que me cuentan ellos directamente, de cómo se sienten, cómo ven el mundo. Pues en ese caso yo a los niños y a veces a las familias para explicarles qué puede ser la alta capacidad, les explico que por la carretera pues hay coches de distintas marcas, de distintos colores, unos van más rápidos, otros van más lento. Pues eso pasa lo mismo un poco con el mundo de la alta capacidad. A veces terminamos haciendo falsos estereotipos, generalizando que una vez tuvimos un niño o una niña en nuestra clase con unas características que era buenísimo en matemáticas, en no sé cuánto, y generalizamos a que todos los niños de alta capacidad tienen que hacer lo mismo y que les pueda pasar lo mismo. Pues no. Lo importante al final, pues habrá niños que precisamente cuando valoramos variables de capacidad, hasta incluso pueden ir a un ritmo más lento. ¿Por qué? Porque da muchísimas vueltas hasta que deciden, les cuesta tomar un rumbo. Entonces, hay coches, efectivamente, todos tienen volante, unas marchas, unos pedales, pero lo importante es entender que cada coche es singular y único. Unos pueden tener un motor súper rápido de Ferrari, como la mayoría lo tienen, y otros pueden ir como un triciclo. Pero lo importante es ayudarles a conducir bien su coche. Yo siempre pongo el ejemplo, pues, bueno, no soy asturiana, pero para el caso, como ya llevo más años aquí que soy de León, soy de Ponferrada, pues si ponemos un Ferrari en una calella asturiana después de un día como hoy con orvallo que haya mojado el suelo, pues si vas rapidísimo te sales. O pues si vas en un triciclo por la autopista igual te llevan por delante. Entonces, en resumen, el objetivo de todo el sistema educativo, de las familias y en general de la sociedad es ayudarles a conocerles, a darles ciertas respuestas que ayuden a que les demos señales para que su camino por la vida, por las carreteras, pues sea fluido y dinámico. Datos de Asturias. Todavía no hicimos el volcado a cierre de todo el proceso de valoraciones, pero estamos hablando, como les decía, de en torno a 3.200 niños o niñas, de los cuales hay siempre un cierto sesgo. No es que haya más niños que niñas de alta capacidad, pero por lo que les decía antes, a veces las niñas pasan más desapercibidas. Y a veces son estereotipos de la propia sociedad. Yo hace muchos años, cuando estaba de jefe de servicio en la consejería, hicimos un estudio en 50 centros de Asturias, de infantil. Cubrían un cuestionario las familias y los tutores. Y una variable que, por ejemplo, era el tema de organización, a los niños se les ponía como en positivo y a las niñas se les suponía. Y eso pasa en general. Entonces, los datos, pues 1.824 niños, 1.376 niñas. Definición de alta capacidad. No hay ninguna única, digo a nivel técnico. Nosotros tenemos de referencia Rensuli, como puede haber otros grandes investigadores técnicos y científicos en este ámbito, y a veces ciertas variables o ciertas definiciones se han usado mal, porque Rensuli también habla de superdotación de X variables, pero a veces el sistema educativo interpretaba como que tenían que tener alto nivel todo. Pues no. Yo lo traduzco, ya os digo, yo de andar por casa, siempre cuando doy formación al profesorado digo que es como una receta de cocina.
podemos hacer un plato de lentejas según los elementos que pongamos y según la cocción puede salir, son lentejas, pero van a ser distintas. Entonces, yo es como una conjunción entre 4 variables. Capacidad entendida como actitud hacia. Pero no tiene que ser todo altísimo, veremos, porque hay talentos simples. Creatividad, lo mismo. Hay veces que ciertos profesorados y ciertos orientadores dicen, ¿cómo va a ser de alta capacidad? Sí, mira, no es nada creativo. Ya, pero es que es como entendemos la creatividad. La creatividad no entendemos que es que dibuje bien o tema artístico, sino ocurrencias, ideas, innovación. Estos niños es de verdad lo que más disfruto. Tienen unas ocurrencias sumamente singulares, que si utilizáramos todo ese potencial, el mundo seguro que mejoraba y había menos conflictos. O sea, creatividad a veces es un concepto sumatorio, pero no es excluyente. Otro ámbito, el tema de la persistencia. Normalmente si les gusta algo, les gusta. Si creen algo, lo creen y a veces llegan a ser, vamos, de que entra por una pared. Pero sí que ahí es donde también yo les digo al profesorado cómo detectarlos, sus intereses. Tienen intereses muy singulares. Una anécdota, hace poco valoré a un niño en un colegio de Avilés y claro, la detección fue porque la orientadora, el profesorado me decía, claro, es que, no sé, estamos pensando si igual presenta otra dificultad. TEA, porque, claro, está obsesionado, ¿sabéis con qué? Bueno, es un tema muy, quiero decir, rural. Era un animal, no era asturiano específicamente, las gallinas. Sabía absolutamente todo sobre las gallinas. ¿Y por qué? Porque un abuelo tenía una finca con gallinas. Entonces él cogió esa temática y entonces yo cuando lo fui a valorar tenía un dossier perfectamente con los tipos de las plumas, la puesta de huevos. Es más, me decía los padres, es que dice que hasta puede detectar qué gallina es según el sabor de los huevos. Verídico. Bueno, el chaval lo tenía todo perfectamente organizado, hizo un estudio científico de las gallinas en relación al contexto, bueno, un niño de 9 años. Entonces, claro, a veces esos intereses son singulares. Y claro, lo que le decía yo a las familias y al propio niño, tú entiendes que te gusten mucho las gallinas o que ahora eso tal, pero si tienes a alguien al lado que te está hablando todo el día sobre las gallinas, pues hombre, entonces ahí hay que trabajar también mucho el tema social, para ayudarles a sentirse entendidos. Yo muchas veces digo al profesorado que lo que necesitan es X momento de gloria, escucharles, sentirse escuchados y entendidos. Y el otro ámbito sería luego, con ese potencial, pueden desarrollar X habilidades. Ser muy buenos en las matemáticas, ser muy buenos en la música, en el deporte, lo que sea. Otro tema es que tendemos, lo que os decía, decir características en general, pero luego hay distintas tipologías, precoces, talentos y sobredotación. La sobredotación es un conjunto dentro de la alta capacidad y puede haber talentos simples que no tienen que ser buenísimos en un tema lógico-matemático. Son creativos. Para mí y la experiencia que tengo, centro en Asturias, son los que realmente sí que ese colectivo sufre. Son los que igual no se sienten entendidos, porque no son los que destacan a nivel escolar. A veces ese mito de tener buen potencial cognitivo tiene que ir unido con buen rendimiento escolar. Pues no siempre se da. Se da en los talentos académicos, que son los que tradicionalmente el sistema educativo detecta y reconoce. ¿Vale? Bueno, simplemente reseñar lo que os decía de los intereses. En el centro es una niñina que valoré hace unos años en Gijón. Ese era su cerebro. Yo siempre les decía que me dibujaran o bien en formato escudo o bandera, las cosas con las que disfrutan. Era una niña superdotada. Jugaba al fútbol, le gustaban los superhéroes. Pero yo muchas veces al profesorado les digo que se fijen en sus producciones, en sus preguntas. ¿Vale? Bueno, simplemente cómo los detectamos y el proceso de valoración es un trabajo en conjunto. Servicios de orientación, profesorado, familias, evaluación psicopedagógica y luego les damos unas pautas y unas orientaciones. Otro de los aspectos que hemos intentado hacer en Asturias es unificar criterios. Muchas veces, al valorar el tema de capacidad con pruebas psicométricas,
los mismos servicios de orientación, que es el problema, hay psicólogos, hay pedagogos, hay gente con más experiencia, con menos, que ahí intentamos dar formación, pues terminan solo viendo los que efectivamente en la puntuación final de CI da superior a... Nosotros hemos fijado un criterio técnico, lo fijé yo en Asturias, puntuación 1,5 por encima de la media desviación típica. Quiero decir, es un tema numérico, es subjetivo. No quiere decir que hasta 121 sí y 118 no. Hay que valorar cada caso. Y ahí es una prueba de resultados en el test más utilizado en el sistema educativo, que es el WIS. Y yo lo que les digo, cuando en alguno de los ámbitos que puntúa es perceptil superior a 90, tenerlo en cuenta, aunque al final el CI total no dé esa suma tan elevada. Porque consideramos la población de alta capacidad, no solo la superdotada, que siempre tienen puntuaciones más elevadas. Bueno, lo que os decía las producciones, ese era un niño que le gustaba todo sobre la guerra de las galaxias. Yo a veces le decía, tienes que salir del lado oscuro, porque a veces su comportamiento en el aula, bueno. Otro tema a tener en cuenta es lo que decíamos, muy significativo de la creatividad. Tienen lo que se llama el pensamiento divergente. Curiosamente, igual todos tendemos a ver no sé qué y ellos saltan con no sé cuál, que es lo sorprendente. Es ahí donde, insisto, el profesorado tiene que detectar esas preguntas singulares, esos temas de interés que a veces, o hablando con las familias, dicen, es que desde que era muy pequeñito está obsesionado con la muerte, o está obsesionado, yo a veces les digo que son los llaneros justicieros, porque es como que la justicia, ciertas situaciones no las llevan bien, y a veces se meten donde nadie les llama. Bueno, sobre todo es pasar del cómo soy, valoramos aspectos emocionales, como decía antes Loli, el tema de la sobreexcitabilidad, la intensidad emocional, que son aspectos que presentan y a veces hace que vivan y tengan la percepción del mundo de forma singular. Otro tema que a veces hace que no veamos bien esa detección es lo que se llama la doble excepcionalidad, cuando además de ser de altas capacidades presentan unidas en aspectos clínicos morbilidad, es decir, pueden tener también aspectos relacionados con TDAH, dificultad de aprendizaje o TEA, es lo que se llama doble excepcionalidad. No es solo alta capacidad, tiene. Y estos chicos sí que presentan otra serie de necesidades y dificultades. Es un colectivo pequeñito, pero que existe y que está... lo que hace es que la detección sea que veamos solo normalmente sus dificultades, no sus potencialidades. Por lo tanto, tenemos ciertos desafíos, respuestas singulares, intentar trabajar todo el tema de la frustración, el tema socialización. Solo quería decir que en Asturias, desde hace 3 años, se ha hecho un proceso de detección singular con niños y niñas de primero de primaria, en los cuales se ha ido detectando a través de un cuestionario, los tutores, con eso se hace un filtrado, los servicios de orientación, hasta que sí que determinamos la alta capacidad. Estos son los datos de estos últimos cursos, el de este curso no lo tenemos, donde pongo la manzanita, es que inicialmente en primera primaria en Asturias teníamos detectados en torno a 32 niños y hemos pasado en el siguiente curso a 280 y en el siguiente curso que hicimos este proceso de detección 287, es decir, en torno a 600 algo niños y niñas detectados en alta capacidad en Asturias. Tema fortalezas, hay que seguir a ello. Bueno. Por lo tanto, no hay que trabajar solo tema curricular, sino aspectos emocionales, sociales. La respuesta educativa a veces son cosas muy singulares, fácil de hacer para todos los niños, que es un niño que está dentro del grupo clase con otros niños. Y si mejoramos la atención metodológica con todos, va a incidir también positivamente en estos niños. Voy acabando, de verdad, simplemente Lisa Simpson es un estereotipo, un dibujo animado, pero reseña y me encanta por la alta capacidad, niña, singular, ocurrente. Entonces es ver que hay distintas medidas que debemos adaptarlas
con todo el grupo clase, con metodologías inclusivas desde la perspectiva DUA, pero luego hay otra serie de medidas que singularmente la normativa refleja: el enriquecimiento, la ampliación y la flexibilización. En Asturias anualmente hacemos en torno a 20 flexibilizaciones, se autorizan por parte de la Consejería. Tenemos que trabajar con ellos retos a modo de enriquecimiento que giren en torno a aspectos que les ayuden a conocerse, a manejar la información de forma distinta. Tenía varios vídeos que ya no proceden, con lo cual, esto no sé si ya me he quedado. Bueno, simplemente, positivo, proceso de detección, unificar criterios técnicos para su detección, ampliación en Asturias. Dentro del equipo regional, pues estamos intentando crecer en la unidad de altas capacidades. Formación del profesorado, todos los años hacemos formación regional para todo el profesorado de todas las etapas educativas, que tuvimos un curso en el que participamos el 20 de mayo. Programa de enriquecimiento, buscando la clave, se está haciendo en más de 30 centros en la línea de trabajar con niños de forma distinta en sus centros, que se beneficie el niño en concreto, su clase y su centro. Y por último, lógicamente, la aplicación de todas las medidas singulares que recoge la normativa y las becas NEAE para facilitar que también puedan hacer actividades fuera del contexto escolar o recibir atención terapéutica si es necesario, ¿vale? O sea que son medidas en positivo. Con todo ello, lo que intentamos hacer es que conseguirán el éxito si se acepta a nivel personal y social, si se establece con ellos unas metas planificadas de forma realista y con esfuerzo, porque muchas veces es la gran dificultad de estos niños, como con la gorra, desde que son muy pequeñitos, saben que absorben la información, luego a veces van creciendo y dejan de hacer cosas que a veces hace que realmente tengan peores resultados. Entonces, sin más, bueno, os dejo ahí el correo electrónico y cualquier cosilla, pues estamos en contacto.